Damos nuevamente a todos una cordial bienvenida y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios y vamos a comenzar la lectura en el capítulo 6 y versículo 1. Efesios 6, comenzando desde el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a todos los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hasta ahí en la lectura. Este es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y esta reunión quedó pendiente hace varios meses, donde tuve que viajar y no alcancé a terminar el libro. Así que hoy día terminamos, leí una parte de lo que ya vimos y la idea es que hoy día nos concentremos en la sección que va desde el versículo 10 hasta el 24. Sin embargo, antes quiero retomar algunas cosas que no alcanzamos a ver del versículo 5 al 9. El libro de esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Esto como un resumen para acordarnos un poco. Y es muy importante pensar que los hermanos a los cuales fue dirigida la carta se parecen mucho a nosotros hoy en día en Concepción y bueno, en diferentes lugares del mundo. ¿En qué se parecen? En que vivían, en primer lugar, eran gentiles, o era una ciudad gentil, y vivían en, en una ciudad grande, como Concepción, grande para la época, y que era completamente idólatra. Tenían una diosa, la diosa Diana, a la cual eran famosas las estatuillas que se fabricaban y se vendían. Y esta idolatría chocaba completamente con lo que con la enseñanza
a los creyentes de que tenemos un solo Dios y que Cristo es nuestro Salvador. Esta enseñanza de Pablo provocó grandes problemas y de hecho los que vendían las estatuillas tuvieron conflicto con los creyentes porque estaban quitándole adeptos y ya se estaban convirtiendo de los ídolos a Dios. ¿Por qué se parece mucho a nosotros en nuestra época? Porque nosotros, al igual que ellos en Éfeso, estamos rodeados de ídolos, quizá ya no desde el punto de vista religioso, pero sí estamos rodeados de ídolos a los cuales reemplazan a Cristo en nuestras vidas. Y eso no es solamente algo que atañe a los inconversos, a los que no son creyentes, sino que también incluso permea a los creyentes mismos y entonces tenemos una lucha. Y de eso se trata el final del libro. Vimos a través del libro, en todo lo que pudimos leer, que Pablo da enseñanzas prácticas para los creyentes. Al principio entrega una parte muy doctrinal y luego enseñanzas muy prácticas. Y en particular, en el capítulo 5, hay enseñanza para diferentes ámbitos, aspectos de la vida de los creyentes en la iglesia, cómo nos reunimos como iglesia. Hay enseñanza para los maridos, para las esposas, que lo vimos con bastante detalle en algunas reuniones atrás. Hay enseñanza para los hijos, que lo leímos hoy día, y para los padres, cómo deben actuar, y lo acabamos de leer. Y vamos a comenzar hoy día conectando con la última reunión, enseñanza para los siervos y para los amos. En una iglesia local, tanto en Éfeso como en Concepción, hay algunos que son siervos y otros son amos. Quizá hoy día no existen los esclavos, porque estos siervos son esclavos, tal cual la palabra esclavo, en aquella época sí existía la esclavitud, pero lo vamos a entender al día de hoy como jefes y subordinados. Todos nosotros nos ha tocado ser subordinados y quizá a varios nos ha tocado ser jefes. Así que aquí tenemos enseñanza para los jefes y cómo debemos comportarnos con nuestros subordinados, y para los empleados, cómo deben comportarse y cómo deben actuar con sus jefes. Entonces vamos a entender siervos como empleados, y dice: siervos, obedeced a vuestros amos, y estos amos van a ser los jefes. La primera enseñanza es que obedezcan y que se sujeten. Es la misma idea de los hijos para con los padres y también la misma idea de la esposa para con el marido. Es interesante eso. Los empleados deben sujetarse, deben hacerle caso a sus jefes. Pero lo que más llama la atención es que esto es temporal, no es para siempre. Y destaca, amos terrenales. La diferencia entre dos creyentes, uno que es jefe y el otro que es empleado, o uno que en aquel tiempo era amo y el otro era siervo, es solamente temporal. Va a llegar un día en que no va a haber diferencia, en que ambos, y eso es lo que se destaca en esta sección, en que ambos van a tener la misma condición frente a Dios. Tanto los siervos como los amos van a ser iguales. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay hay un orden en que los siervos o los empleados deben sujetarse, deben obedecer a sus amos. Dice: amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Esto tiene que ser algo sincero. La obediencia a los amos debe ser algo sincero, y se destaca esto. La vida de creyente se caracteriza por ser transparente, no debe ser de doble estándar. Y en el versículo que sigue se destaca que no sirviendo al ojo. El servir a un amo terrenal, el tener un jefe terrenal, sea cual sea creyente o no sea creyente, debe ser para el creyente digno de sujeción, de obediencia. Quizás para los alumnos también corresponde o se aplica para que obedezcan o se sujeten a sus profesores, que no vayan a pelear con ellos, que no vayan a confrontarlos, sino que se sujeten a sus órdenes. Si son creyentes, mucho mejor, porque el creyente, vamos a ver, que el que es
jefe creyente también tiene advertencias. Si no es creyente, lamentablemente el Señor es justo para poder actuar en casos de injusticias que puedan cometer los jefes que no son creyentes. Obedeced con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, sin doblez, de corazón, y no sirviendo al ojo, es decir, no cuando el jefe está mirando. Los creyentes deberíamos ser los mejores empleados del mes en cualquier trabajo que estemos. No, un creyente no trabaja solamente cuando el jefe pase, el resto del tiempo estamos mirando el celular. No trabaja solamente cuando nos miran. ¿Por qué? Porque el trabajo hay que hacerlo como para el Señor. Hay un Señor que está sobre nuestro jefe, que es el que nos salvó. Nosotros trabajamos, los creyentes, los que somos empleados, trabajamos como para el Señor, no sirviendo al ojo, dice el 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No somos siervos, no somos empleados de nuestro jefe, no somos empleados de una empresa, somos siervos de Cristo. Y eso es siempre. Y eso se transmite y se manifiesta en nuestros trabajos temporales, porque esto es temporal. Viene el Señor, nos va a llevar a su presencia y ya no vamos a estar sujetos a nuestros jefes. Vamos a seguir sujetos a nuestro Señor, pero no a nuestros jefes. Así que mientras estemos aquí en este mundo, sujetémonos, esa es la enseñanza de Pablo, a nuestros jefes terrenales, no trabajando cuando nos vean, sino que trabajando como siervos de Cristo, haciéndolo de corazón. Y el de corazón se repite, y la diferencia entre cómo se repite en el versículo 5 y 6, en el versículo 5 va en la sencillez del corazón y en el versículo 6 es del alma, es decir, todo nuestro ser, tanto nuestra voluntad como nuestra mente deben servir al Señor, incluso en nuestros trabajos terrenales, para con nuestros jefes, para con nuestros amos. Y aquí podemos aplicarlo también a nuestro servicio en la iglesia. Dentro de la iglesia también hay trabajos que hacer. Y si nosotros somos llamados a servir como al Señor, incluso a nuestros jefes en nuestros trabajos, ¿cuánto más deberíamos servir como al Señor y trabajar como para el Señor en nuestros trabajos dentro de la iglesia? Hay muchos trabajos prácticos, hay que hacer el aseo, hay que ordenar el local, y ese trabajo debe ser también hecho como para el Señor. Cuando barra el local, cuando ordene las bancas, las sillas, hágalo como para el Señor. Cada vez que haga un servicio, ese servicio no es para que el hermano le diga que bien hizo el trabajo, o que le quedó lindo el aseo, o que bueno que pudo ir a hacer aseo. No, es un trabajo para el Señor. Y eso no solamente aplica para el aseo, aplica para todos los trabajos que se hacen dentro de la iglesia. El trabajo se hace tanto del corazón como del alma, de la voluntad, para el Señor. Esa es la idea del versículo 6 y del 5. Este trabajo tiene que ser, y el 7 lo repite, de buena voluntad, y hace la diferencia entre el Señor y los hombres. El resto del mundo, los que no son creyentes, van a trabajar al ojo, van a trabajar como para los hombres. Cuando mira el jefe, cuando el dueño de la empresa está presente, todos trabajan. Hay varios dichos en el mundo del trabajo que cuando aparece el jefe, todos bailan. Y eso no tiene que ser con los trabajadores creyentes. Cuando hay un trabajador creyente, que seamos trabajadores buenos, buenos empleados, no trabajando para que nos den un premio, sino que cumpliendo nuestra labor a nuestros amos terrenales. Y el 8 lo extiende a un futuro. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Y esto es general, no es solo para los empleados, sino que también para los empleadores o para los jefes, que va el versículo 9 a tocar después. Dice, el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. El creyente va a ser sometido a un tribunal en el futuro. Y ese tribunal va a ser para dar premios. Y esos premios van a ser premios o coronas por nuestro
actuar por nuestras obras aquí en la tierra. No vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero sí vamos a recibir premios, vamos a recibir coronas por nuestras obras, por lo que hicimos, y vamos a sufrir pérdida por lo que dejamos de hacer. Cada uno va a recibir, dice el versículo 8, sea siervo o sea libre. Tanto empleados como jefes van a recibir del Señor lo que les corresponde de las obras que hicieron. El trabajo es temporal, esta sujeción, esta obediencia es aquí en la tierra, pero va a llegar un momento en el cielo en que vamos a recibir un premio, los creyentes, por cada bien que hayamos hecho. Y por eso tiene que ser de corazón, porque el Señor ve nuestros corazones y nos sirve que nuestros hermanos nos celebren o nos digan que bien lo hicimos. Lo que sirve es que el Señor nos diga aquel día que bien lo hicimos. Buen siervo y fiel, va a decir el Señor a los creyentes que lo hicieron de corazón, de buena voluntad y que no sirvieron al ojo, sino que lo hicieron como para el Señor. Esa es la enseñanza que tenemos para los siervos. Y el versículo 9 toca un versículo. Hay más versículos para los siervos que para los amos. Para los amos solamente dedica un versículo y dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Como que lo resume y dice, compórtense igual. Tal cual como los siervos tienen que comportarse para con los amos tienen que también hacerlo como mirando al Señor cuando tienen que darle órdenes a sus siervos, dejando las amenazas. El amo puede tratar de lograr que el siervo haga lo que quiere hacer amenazándolo. Y es tajante. No hay que amenazar a los empleados, a los siervos, y da la razón, sabiendo que el Señor de ellos, el Señor de los siervos, también es el Señor vuestro, el Señor de ustedes. Estamos pensando en dos creyentes, uno que es amo y el otro que es siervo. Los dos tienen el mismo Señor. Entonces, no puede el jefe creyente tratar a sus siervos, a sus empleados creyentes, incluso a los inconversos, como un jefe del mundo. Así que este es un llamado a los jefes creyentes. No puede andarlo amenazando para que haga los trabajos. Tiene que pensar que hay un Señor, que en el caso de que el siervo sea creyente, también es el Señor de él, del empleado. Qué linda una empresa donde todos son creyentes, ¿cierto? Esa empresa debería funcionar sin ningún problema. Imagínense, hubiera un montón de conflictos en la empresa de creyentes y después llegan a la iglesia y en la iglesia tienen que congregarse y celebrar la cena. Sería muy complejo. Esos eran los problemas que Pablo trata de evitar con esta enseñanza. Nuestra vida de creyentes no se termina aquí en la iglesia, se extiende a nuestra vida fuera de la asamblea, fuera de las reuniones. Somos los mismos creyentes aquí y afuera. Por eso que tiene que ser una vida transparente, no una vida doble. Y los creyentes se caracterizan, y hay muchas historias de cómo los creyentes se destacan en sus trabajos porque son confiables, porque cumplen con su trabajo, porque no mienten, por ejemplo, porque no engañan, porque no dicen que hicieron algo cuando no lo hicieron, porque dicen que no saben, si no saben lo que tienen que hacer y piden explicación. Los trabajadores creyentes es natural que se destaquen en un mundo de inconversos que no tienen esta enseñanza. Lo raro sería que el trabajador creyente fuera tal cual como el del mundo, que hiciera las mismas eh, trampas y artimañas que tienen los trabajadores del mundo para lograr ganar un poco más, para tener horas extra o dejar de trabajar para que pase luego la hora, y etcétera. El creyente no actúa así. Ni el siervo, ni el amo, ni el que es trabajador, ni el que es jefe. Termina la sección diciendo, para él no hay acepción de personas, no hay diferencia. Todos los creyentes somos iguales, a pesar de que por un tiempo, de manera temporal, aquí en la tierra, tengamos ciertas condiciones de sujeción unos con otros. Las esposas, resumiendo, para con los maridos, los hijos para con los padres, los siervos para con los amos. Y está toda la explicación. Pasemos ahora a la siguiente sección. Por lo demás, dice el versículo 10, no como terminando, como concluyendo, sino que como abriendo un nuevo tema.
Esta sección del 10 al 20, o bueno, una parte de esta sección del 10 al 20, habla un poco de los himnos que cantamos. Aparte de ser esposos o esposas, hijos o padres, siervos o amos, los creyentes somos todos soldados. Somos o debemos ser parte de un ejército. Nuestro andar aquí en la tierra es una lucha. Eso es lo que nos dice Pablo, y con eso concluye el libro. Estamos en guerra. Los creyentes tenemos que estar firmes, y eso es lo que se repite en toda la sección, porque hay enemigos, y hay enemigos que son invisibles. Vamos a ver en esta sección quiénes son estos enemigos, cómo enfrentarlos en esta batalla, en esta lucha, que es más bien defensiva. No es que vamos a ir a pelear, sino que el llamado es a armarnos para defendernos del ataque, y cómo podemos estar seguros de que el que va delante de nosotros es nuestro Señor, en quien podemos confiar. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Hay alguien débil en Éfeso? ¿Hay alguien que esté tirando la esponja, por así decirlo? Bueno, el llamado es a fortalecerse en el Señor. El Señor, fíjense que se repite el concepto de fuerza. El llamado es a fortalecerse, es decir, cuando alguien está débil, adquirir fuerzas. ¿Qué hace usted cuando está débil? Cuando se siente débil, por ejemplo, si no ha comido bien, necesita comer, alimentarse bien para estar firme, para estar fuerte. En este caso, los creyentes débiles o que estamos débiles en algún sentido, somos llamados a fortalecernos, y literalmente es en la fuerza de su fuerza. Ese poder también es una fuerza. Es en la fuerza poderosa de Dios y que se manifiesta en el Señor, que nos entrega a nosotros para poder aprovecharla y dejar de estar débiles. Si hay alguien que nos fortalece, que nos sostiene, ese es el Señor. El Señor, en Él tenemos la fuerza. La enseñanza de todas las escrituras, del Nuevo Testamento, desde la enseñanza del Señor, antes de ser entregado, es que estemos unidos a Él. Las fuerzas no las vamos a adquirir si no es en Él, si no es unidos y pegados a Él. Por lo demás, fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta fuerza se habló, lo explicó Pablo en el capítulo 1, que fue la que operó en Cristo. El poder de su fuerza, en la misma expresión, operó en Cristo, dice el capítulo 1, versículo 20, resucitándole de los muertos. Hay un poder supereminente, es un tremendo poder. Nosotros necesitamos ocupar, canalizar ese poder para fortalecernos. ¿Te sientes débil? ¿Estás débil en tu vida de creyente? ¿Estás flaqueando? El Señor es el que tiene la fuerza. En Él podemos estar firmes. Y ahora va a empezar a dar detalles en forma de metáfora de cómo funciona esto, de cómo podemos estar firmes y la razón por la cual debemos estar fortalecidos. Como introducción, debemos fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? En el Señor. Y la metáfora es de un soldado siguiendo los implementos que usaba en aquel tiempo un soldado de la época. Y dice, vestíos o tomen, se ocupan esas dos expresiones, que nos vistamos o que tomemos la armadura. La armadura es de Dios. La fuerza y el poder es de Él, es de Dios. No es nuestro. Esta armadura no la construimos nosotros. El Señor nos da la armadura. Lo que nosotros debemos hacer es vestirnos con esa armadura. La armadura ya está. Las cosas que componen la armadura ya las tenemos a la mano. Lo que tenemos que hacer ahora es apropiarnos
y vestirnos, porque puede ser que las hayamos dejado de lado y que seamos soldados flojos que incluso al llamado a la batalla nos quedemos en la carpa sin querer salir a la guerra. Y por supuesto, si eso se masifica en una iglesia y todos los creyentes estamos flacos, la iglesia completa va a ser finalmente consumida por los ataques. ¿Los ataques de quién? Fíjese que el versículo 11 explica, para que podáis, la razón por la cual debemos vestirnos de la armadura de Dios es para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primer enemigo, el diablo. Y el diablo trabaja con acechanzas. Esa es su manera de trabajar. ¿Y qué son las acechanzas? Son los engaños. El diablo, tal cual engañó a Adán y a Eva en el principio, engaña al creyente. Le trata de decir las cosas de una manera tergiversada para que el creyente que no está firme, que no está vestido, flaquee, para que caiga. Habla de dardos más adelante, para que se queme con esos dardos. La lucha no es contra carne y sangre, va a decir el versículo 12, sino que contra huestes, contra principados, contra potestades. Y aquí entramos en un ámbito invisible. El creyente vive en este mundo, los creyentes vivimos en un mundo de carne y sangre, lo que vemos es personas de carne y hueso, podríamos decir, pero en realidad hay todo un mundo que no vemos, que es espiritual. Y el creyente, muchas veces sin tener la conciencia de este mundo espiritual, vive tranquilamente su vida de creyente. Tenemos una lucha, dice Pablo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son estos? Tenemos al diablo, que su pecado en el principio, no sabemos en qué momento de la creación, pero en algún momento, después que Dios creó a los ángeles, el diablo Lucifer puso en su corazón querer sentarse y querer ocupar el lugar de Dios. Junto con él, huestes celestiales le siguieron y todos ellos fueron condenados por Dios. Estas huestes que aquí los clasifica, habla de principados, potestades, son palabras que hacen referencia a cosas poderosas, mucho más poderosas que lo que nosotros podamos controlar como seres de de carne y sangre. Todo este poder habita en regiones celestes. Y no sé si se acuerda, pero durante el estudio de la carta separamos o vimos que en Efesios se habla de los lugares terrenales donde habitamos nosotros y lugares celestiales. Acá habla de regiones celestes. Se habla, por ejemplo, en el capítulo 2 del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. En esas regiones celestes, donde están estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, habita el diablo con con todos sus ángeles caídos. Y su objetivo es ir en contra, es el enemigo de Dios, es ir en contra de Dios y de todo lo que representa a Dios y a Cristo. Y los creyentes, si estamos en Cristo, somos por supuesto también parte de esos enemigos que el diablo quiere atacar. El diablo ataca y nosotros quizás no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos podríamos dar cuenta? Bueno, porque ya nos tiene controlados. El diablo no va a atacar a alguien que no está haciendo nada, por ejemplo, en su vida de creyente. Lo va a dejar que siga perdiendo el tiempo, que siga siendo un soldado desvestido. En cambio, si hay un soldado vestido que está firme, que está defendiendo su iglesia, por supuesto que lo va a atacar. Si hay algún soldado, algún creyente que está predicando el evangelio, por supuesto que va a recibir los ataques del diablo y de estas huestes. Entonces,
tenemos las acechanzas, los engaños del diablo, tenemos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad que habitan en estas regiones celestes. No entendemos muy bien cuál es la división, porque también en los lugares celestiales está Cristo y estamos nosotros. Si está Cristo, el capítulo 1 decía que Cristo está sentado en los lugares celestiales y nosotros también por fe estamos sentados con Él. Así nos ve Cristo. Hay diferencias en estas regiones celestes que no entendemos muy bien, pero las vamos a entender seguramente cuando estemos con el Señor. No, obviamente debemos entender que no están juntos, pero sí están en una región y la idea es que la idea aquí es que están separadas de la tierra, no están aquí, no son terrenales, son de otra esfera, de una esfera celestial. Por lo tanto, dice, si tenemos este enemigo poderoso, porque todas las palabras con las que se clasifica son de mucho poder, si tenemos este enemigo poderoso o estos enemigos poderosos que quieren engañarnos, que son de maldad, que están en contra de Cristo y de todo lo que el Evangelio significa, cuál es el llamado para el creyente? Pensemos en los creyentes de Éfeso, que estaban con toda la idolatría de su ciudad. Y pensemos en nosotros, que estamos aquí en un mundo idólatra también, quizás no siguiendo a la diosa Diana, pero siguiendo otros ídolos. Muchos ídolos. El diablo tiene engañado al mundo con ídolos. Y los creyentes podemos ser un problema para el diablo y para todos sus ángeles de maldad, que un creyente sea luz y que vaya a la guerra puede ser un gran problema, y entonces ahí va a aparecer el ataque. ¿Cómo nos defendemos? Porque esta es una lucha defensiva. Y dice, por lo tanto, viendo todas estas huestes de maldad, tomad toda la armadura de Dios. Tomadla toda. La armadura es de Dios. Está disponible, debemos tomarla. ¿Y para qué la debemos tomar? Porque va a venir un día malo. Antes se habló en el capítulo 5 de los días malos, pero los días malos habla de un periodo de tiempo. Este día malo es algún momento en la vida del creyente en que seamos víctimas del ataque del diablo y estas huestes. Quizás a alguien ya le ha pasado que ha tenido que enfrentar este tipo de ataques. Para ese día, que es calificado como un día malo, es para cuando debemos estar firmes. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser que sean varios días malos en nuestra vida. Siempre debemos estar firmes y tomando toda la armadura de Dios. Es toda la armadura, no es una parte, es toda la armadura de Dios. Si tomamos la armadura de Dios y estamos firmes, vamos a resistir, y cuando termine, cuando acabe ese día malo, vamos a seguir firmes. La idea no es que resistamos, que se terminó el ataque y desfallezcamos. La idea es estar firmes, soportar y seguir firmes, porque el día malo puede venir de nuevo. Siempre firmes. Y esto no es para un creyente de forma individual, sino que es para el creyente junto con el resto de los creyentes con los que está congregado, en este caso en Éfeso, para cada creyente, y en nuestro caso aquí en Concepción, también para cada uno de nosotros. Tomemos entonces toda la armadura, y así vamos a poder resistir cuando venga ese día. Y si le viene a un hermano, lo vamos a apoyar. Y si en otro día nos vienen a nosotros, nuestros hermanos nos van a apoyar. Es un trabajo comunitario. Vamos a ver que los soldados no van solos a la guerra, van en grupo. Vamos como congregación a esta lucha. Y por supuesto, con Cristo. No estamos solos. Si estuviéramos solos, estamos perdidos. Esta lucha no la podemos ganar solos. Por eso Cristo nos da la armadura para que estemos en Él confiados y firmes. Firmes, esa es la palabra que se destaca. Acabado todo, entonces, cuando se acabe todo, versículo 13, sigamos firmes,
Versículo 14 comienza de nuevo, estad pues firmes. Y aquí empieza con las diferentes características. Ceñidos vuestros lomos. Debemos ceñir nuestros lomos o amarrarnos un cinturón. Esa es la idea. La idea es estar preparado para este ataque. Y el ataque, cuando el soldado debía prepararse, no podía estar con las ropas que usaba normalmente. Tiene que estar con una ropa ligera para poder actuar. Y este ceñirse es con la verdad. Y no es que el creyente lleve la verdad y que predique la verdad. Más bien es que la verdad es la que sostiene al creyente. Nosotros nos ceñimos y la verdad nos sostiene. ¿Cuál verdad? La que Pablo ya ha venido explicando en toda la carta. Las escrituras son verdad y estas verdades son las que ciñen, las que sostienen al creyente para la batalla. Estad, estad preparados, eso es lo que le dice Pablo a los efesios. Estén preparados para resistir, para estar firmes, con la verdad que los va a sostener. La verdad de las escrituras, de la palabra de Dios, nos sostiene. ¿Nos puede atacar alguna duda? ¿El diablo con sus artimañas puede querer meter la duda en tu vida? Tenemos la verdad que nos sostiene. ¿Y dónde encontramos la verdad? En las palabras de nuestro Señor, en la enseñanza que el Señor le entregó a sus apóstoles para que nos transmitiera a nosotros. Esa es la verdad. Estamos preparados para enfrentarnos al enemigo, sostenidos y sujetos, ceñidos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Esta coraza cubre una parte vital, que es el corazón. La coraza nos protege. Un ataque al corazón al soldado era mortal. La justicia de Dios, la justificación que tiene el creyente, impide que el diablo y sus huestes puedan aniquilar al creyente. Estamos salvos. Los creyentes somos salvos. No vamos a perder nuestra salvación, pero el llamado es a estar firmes. Y a los ataques mortales de el diablo y sus huestes tenemos la coraza de justicia para protegernos. Además, dice el versículo 15, tenemos que ponernos unos zapatos, unas sandalias, unos calzados que tienen doble función. Estos calzados son el Evangelio de la Paz. Una función del calzado es mantenerse firme. Y este calzado tenía una característica que permitía al soldado, era como esas zapatillas con clavos que uno usaba en atletismo, que permitían que cuando viniera el ataque no resbalar. El Evangelio tiene esa doble función de protegernos para no resbalar, para que no seamos arrastrados por el diablo cuando nos ataque y sus huestes, y también al estar en los pies sirve para ir a entregarlo a otros. Los pies que van y predican el Evangelio, el Señor los bendice. El Evangelio debe ser predicado y es el Evangelio de la paz. Más atrás, en el capítulo 3 o en el 2, en el 2, habla del Evangelio de la paz. Y el Evangelio de la paz, ¿por qué era de la paz? Porque acuérdense que aquí teníamos creyentes judíos y creyentes gentiles. Y esa división se rompió. Ya no hay diferencia. Hay un solo cuerpo, un solo edificio. Esa es la explicación que está en el capítulo 2. Somos uno solo, ya no hay división, por eso hay paz. La muralla de división se rompió y ahora hay un solo edificio, somos un solo cuerpo, hay paz. Ese es el Evangelio de la paz con el que debemos calzar nuestros pies y estar firmes y anunciarlo también a otros. Versículo 16. Sobre todo, hay algo que destaca dentro de la armadura de este soldado. Y lo que destaca es un escudo. Por eso es que pensamos que la lucha es defensiva. Porque este escudo es un escudo grande. Es una pared, perdón, una puerta, del tamaño de una puerta. Es como que el soldado tenía una puerta que lo cubría de pies a cabeza, que de hecho se enganchaba con los demás soldados y formaban una muralla, cuando muchos de estos escudos se conectaban unos con otros.
Y así firmes, el ejército de todos los soldados podía detener el ataque. Y dice aquí los dardos, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo aquí expresa, o las huestes expresadas como el maligno, van a estar lanzando unos dardos que nos quieren quemar. Van a estar, va a estar lanzando artimañas para nuestra mente, para que nos quememos y no solo sea un incendio para nosotros, sino que sea un incendio para los demás. ¿Cómo detenemos esas dudas, ese ataque que va a ser para nuestro corazón, para nuestra alma? Con un escudo grande de la fe. La fe, que es la que nos salva, por la cual somos salvos, la fe no es la que salva, pero somos salvos por medio de la fe, es la que nos protege. No vamos a entenderlo todo. Aquí en este mundo hay cosas que probablemente nunca le vamos a encontrar la explicación. Y tampoco somos llamados a tener la explicación en detalle de todas las cosas. Hay misterios revelados y hay misterios que no se han revelado aún en las Escrituras. La salvación es por fe. Que la fe no nos falte, que no tengamos el escudo botado, que lo tengamos firme, que no solamente estemos ceñidos con la coraza y con los calzados, sino que además pongamos ese escudo firme con nuestros hermanos, todos enganchados para detener los dardos del enemigo. Sobre todo, dice, que sobre todo ocupémonos de la fe, que la fe esté en nosotros. Tomad el escudo. Y aquí hay una diferencia. El 17, el tomad del 17, es otra palabra que el tomad de las otras cosas. Fíjense, si se fijan, la fe dice tomad el escudo, y más arriba, y el 13, tomad toda la armadura. El tomad del 17 es un poco distinto porque tanto el yelmo, que es el casco, como la espada, la idea es que no es que nosotros las vamos y nos ponemos, es Cristo el que nos pone el casco, porque la salvación no es de nosotros. Ni siquiera somos llamados a tomar el casco y ponernos, porque Cristo nos puso el casco. Él nos salvó. Y es interesante esa diferencia de palabra en el cómo se toma el casco. El casco y la espada lo pone Cristo, lo pone Dios al creyente. No hay forma de que no lo tengamos. El creyente ya viene con el casco, con el yelmo de la salvación. Lo tienes puesto. Un ataque a la cabeza es mortal, igual como el ataque al corazón. Somos salvos, nuestra salvación no la vamos a perder. Pero tenemos que también recibir esa espada, una espada corta, una espada defensiva. Es una espada del Espíritu. Esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra que por el Espíritu llega al creyente para cuando viene un ataque del diablo y que recibimos la palabra justa para responder. Cuando tenemos una discusión con alguien y el Espíritu nos entrega esa palabra, que ya nos habíamos alimentado de esa palabra, que la habíamos rumeado, la tenemos ahí a la mano por el Espíritu para entregarla cuando recibamos un ataque, para defendernos en ese momento. Ahí está la espada y el casco que el Señor nos pone del Espíritu. Y esto está conectado con una acción que realizamos los creyentes, que de hecho tenemos una reunión o 2 reuniones en la semana de oración, y dice, orando en todo tiempo. Esta lucha no es física, no es de carne, no es de sangre. No nos van a romper, no nos van a enterrar un cuchillo y nos vamos a desangrar. Nos van a atacar con un dardo de fuego espiritual que tenemos que detener. Y en este mundo espiritual, la oración es importante. La oración es espiritual. La oración no es una acción de la carne ni de la sangre. Una oración es una acción del espíritu. Entonces, con toda la armadura de Dios, vestidos y preparados y firmes, orad todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente en la reunión de oración, todo el tiempo.
Y no es que tengamos que todo el tiempo estar con los ojos cerrados caminando por la vida. Es la conexión del creyente con Cristo. Parte el pasaje diciendo, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo estamos conectados con el Señor? Orando. Esa es la forma que tenemos. Oremos todo el tiempo, con toda oración, todo el tiempo, y no con una sola oración, sino que con toda oración. Y la oración puede ser por las razones más diferentes que podamos imaginar. Desde orar para que el Evangelio se propague, orar por nuestros hermanos que están sufriendo, orar por las necesidades de la iglesia, orar, orar por los ataques del enemigo que están llegando, orar. Para que pueda existir la sensibilidad espiritual dentro del creyente para poder orar, el creyente debe estar vestido con la armadura. Un creyente que tiene su, su coraza guardada o no se ha ceñido los lomos o vive tranquilo pensando que no le va a pasar nada, difícilmente va a estar preparado para estar firme y difícilmente va a poder orar todo el tiempo con toda oración. Esta oración y súplica es espiritual, dice en el espíritu, no es en la carne. Y en esto hay que perseverar, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que los santos, que son los que somos los creyentes, estemos presentes en las mentes de los santos que somos los creyentes. Los creyentes tenemos que tener a nuestros hermanos en nuestra mente. Imagínense un jefe, conectándolo con lo del pasaje anterior, que está orando por su empleado, o un empleado que está orando por su jefe, o un marido que está orando por su esposa, una esposa que está orando por su marido, un padre orando por su hijo, un hijo orando por su padre. No debería haber ninguna dificultad en la parte terrenal, o deberían disminuir mucho las dificultades o los problemas. Muchos de los problemas en los que nos vemos involucrados desaparecen si es que estamos orando con toda súplica por todos los santos. ¿Conoce a un creyente? Ore por él. No tiene para qué decirle, estoy orando por ti. Ore nomás. Ese es el llamado. Orando por todos, con toda súplica y toda perseverancia. No es algo que se haga una vez y después se olvide. Tiene que ser constante, perseverando, perseverando. Eso implica un esfuerzo. Y el 19 dice, y por mí. Oren por todos, pero no se olviden de orar por mí. Y ojo aquí, porque cuando Pablo pide oración por él, da la razón por la cual pide esa oración. No es por cualquier cosa. Nosotros deberíamos ser capaces de identificar cuál es la razón por la cual debemos orar por nuestros hermanos. Cuando hay comunión entre los hermanos, podemos ir aprendiendo de ellos y tener claro qué necesidades tienen para poder orar por ellos. Cuando Pablo pide oración por él, fíjense por la razón por la cual pide. A fin de que pueda abrir mi boca. De que al abrir mi boca, al fin, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿Por qué quieren que oren por él? Para que pueda predicar. Pablo está preso. Imagínense. Pablo está preso, está en cadenas, dice más adelante, y pide que oren por él para que pueda abrir su boca, para que pueda anunciar a otros el Evangelio, el misterio del Evangelio. Para los habitantes de aquella época era algo extraño. Para los hombres del mundo también es algo extraño. Si usted se para a hablarle a alguien acerca del Evangelio, le va a sonar extraño. ¿Quién es ese Jesús que murió? ¿Por qué tendría que yo ponerle atención? ¿Por qué me dice que soy pecador si yo soy bueno? Dicen las personas en el mundo. Es extraño que el Señor, Pablo pide oración para que Él pueda abrir su boca, para que esto que es un misterio para el mundo se revele como luz para que puedan ser salvos. Dice el 20, soy embajador en cadenas.
Los embajadores en general no pueden ser presos. Un embajador es alguien que representa a una nación. Por lo tanto, no está preso. La idea aquí está encadenado, no es que esté literalmente encadenado, sino que está encerrado, y eso es lo que aprendemos de Pablo, que está en una casa, pero no está libre, está preso. Él es un embajador en cadenas, es decir, está preso, a pesar de no estar literalmente encadenado, y la oración es para que abra su boca y para que la haga con denuedo, para que no le falte las ganas, para que lo haga con mucha energía, como se debe hablar. ¿Cómo está nuestra evangelización? Quizás no tenemos el don de evangelista, pero las oportunidades se dan. Y lo que Pablo quiere es que se le den las oportunidades que pueda hablar. Algún soldado que lo visite, alguna persona con la cual se encuentre que esté pasando con él, algún juez con el cual tenga que conversar. Pablo no perdía la oportunidad. Si va a pedir oración a un hermano, pídale que ore para que usted pueda abrir su boca para predicarle a otros. Hay otras cosas también que son importantes en nuestra vida, pero no hay nada más importante. Pablo estaba preso, imagínense. Nos pidió oren por mí para que salga libre, para que me liberen y para que así pueda predicar. No, así preso como estoy, oren por mí para que pueda abrir mi boca, para que tenga la oportunidad de anunciar el misterio del Evangelio. Y termina la carta con algunos saludos. Son interesantes los saludos y sirven como un resumen de la carta, sobre todo el versículo 23 y 24. Antes anuncia a Tíquico como un eh, fiel ministro, es un hermano amado por Pablo y fiel ministro. Qué bueno que un creyente sea reconocido como fiel, que nosotros también podamos ser reconocidos como fiel y que podamos llevar acciones eh, para la obra, como lo hizo Tíquico, que como fiel ministro fue o iba a ir y Pablo le iba a enviar para que probablemente él mismo llevó la carta a los efesios y le iba a contar todo los asuntos, todos sus asuntos. Él les va a contar mis asuntos para que ustedes estén tranquilos y puedan saber cómo estoy. Ahí va Tíquico, un hermano amado y fiel. Dice el 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, a Pablo con los que estaban con él, y consuele vuestros corazones. Cuando recibimos noticias de otros hermanos, los corazones son consolados. Que recibamos esas noticias de hermanos fieles. Y el resumen y la conclusión de la carta es: paz sea a todos los hermanos. En la carta se vio esta diferencia entre los judíos creyentes y los gentiles que estaban en división. Y lo que Pablo ruega o concluye es que haya paz. Paz sea a los hermanos con amor y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo y el Dios Padre entregue y manifieste para ustedes el amor con fe. La gracia, dice el 24, sea con todos. Somos salvos por gracia, dice el capítulo 2, por medio de la fe, pero salvos por gracia, y la gracia no es solo para la salvación, sino que es para todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que los creyentes anduviésemos en ellas. La gracia es la que resume todo el libro. Salvos por gracia, y por gracia podemos desarrollar y hacer y desarrollar toda nuestra vida como creyentes. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, y este amor no termina. Es inalterable, permanece para siempre. Que tengamos esa convicción de creyentes, que podamos entender que somos creyentes desde ahora y para siempre. Esto no va a cambiar. La comunión que tenemos los hermanos aquí es solamente una miniatura de la comunión que vamos a tener allá, en los lugares celestiales, donde estamos sentados desde ya con Cristo. Que recibamos la gracia que ya recibimos para la salvación, que la recibamos para actuar como creyentes. Que este libro nos ayude. Es un libro breve, 6 capítulos, una carta corta, y si se acuerdan, en el encabezado decía, en el capítulo 1,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, y ese Éfeso estaba borrado en varios manuscritos. Que los creyentes santos y fieles que nos reunimos en Concepción también apreciemos las palabras de este libro, de esta carta de Pablo, que no ha perdido nada de actualidad desde que fue escrita hace casi 2000 años. Que el Señor nos ayude y vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, te damos las gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra, de contar con estas enseñanzas, con estos escritos que tú has inspirado y que fueron escritos en aquel tiempo para los hermanos en Éfeso, pero que también son escritos para nosotros hoy día aquí en Concepción. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des tu gracia, que podamos estar firmes, que podamos vestirnos de toda tu armadura, que podamos estar y permanecer en Cristo. Lo rogamos y lo hacemos siempre agradecidos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestra próxima reunión es el día jueves y luego el domingo.